crees que Óscar Puente debería dimitir? Porque según una encuesta de La Razón, 2 de cada 3 españoles consideran que debe hacerlo, no se acaban de creer sus explicaciones y además entienden que el servicio se ha deteriorado muchísimo en estos últimos años. No lo sé, Susana, no me aventuro. Me gustaría que todas las investigaciones terminasen y que se aclarase exactamente si, porque dicen que aquello se había arreglado recientemente, pero que se hizo sobre un material antiguo. En fin, cuando todo eso salga, pues que este hombre tome la decisión que deba de tomar. Ha tenido una de esas frases que pasan a la historia política. El gobierno nos ha llenado de datos para confundirnos. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos. El gobierno ha tirado otra vez de soberbia. Demasiados datos para confundir. Lo que el viernes podía esperar ahora es urgente e inaplazable. El Partido Popular calienta y pide la dimisión de Óscar Puente a nivel nacional. Isabel Díaz Ayuso va un paso más allá y pide la dimisión del propio Sánchez. Esto es lo que hoy dice el líder del PP, Núñez Feijóo. Yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo y él necesita un cortafuegos. De febrero, hoy explicaciones parlamentarias del presidente y hoy petición de dimisión de Puente. Puente que dice, antes me lo pedían por oscurantismo, ahora me lo piden por dar demasiados datos. Antes opacidad, ahora demasiada transparencia. Santaolalla, Marisol. Yo es la primera vez que veo a un partido político, en este caso el Partido Popular, pedir la dimisión de un ministro por demasiados datos, por demasiada información, por demasiada transparencia. Entiendo que el líder del Partido Popular se ha colapsado con tantos datos, pero lo que hoy quieren las víctimas y los familiares y la ciudadanía española es saber qué ha pasado y conocer esta información. Por eso es importante darla y no pedir dimisiones. Creo que no estamos en el momento de las dimisiones, estamos en el momento de la información, de la transparencia, de las comparecencias, y creo que el Partido Popular va de ridículo en ridículo con una petición que poco se entiende en estos momentos. Bueno, yo creo que los datos en una crisis de estas características, ¿no?, que además ha provocado una enorme psicosis en todas las personas que normalmente usamos la red ferroviaria, nunca son demasiados, ¿no? Yo creo que ahí está Óscar Puente está intentando bueno, pues que sepamos un poco el avance de las investigaciones. Y esto en ningún caso evita que el gobierno esté obligado a asumir responsabilidades políticas si tocaran. Lo que pasa es que habría que esperar a que la investigación independiente concluya. Analista Toni Eira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Toni, escucha, porque lo que tenemos es esto. Esta es hoy la queja y hoy la respuesta del gobierno. Dice Feijóo, escúchalo, demasiados datos. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos. El gobierno ha tirado otra vez de soberbia. Demasiados datos para confundir. Bueno, a quien le sobra el dato, seguramente lo que demuestra es que tiene una obsesión con el relato, y ya lo vimos en los WhatsApps que tenía con Mazón, en el que le decía que sobre todo atendiera y llevara la iniciativa comunicativa, que eso era lo que se tenía que hacer, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en el que existe un tipo de política que básicamente dice que tiene hechos alternativos. Cuando un gobierno con una institución da unos datos, si no le gustan, dice que él tiene otros alternativos. Eso es la administración de Donald Trump, y ahora escuchamos a Feijóo pues que incluso le llegan a sobrar los datos, quizás porque desmienten un relato, pero yo creo que de todas maneras es una manera la que tiene Feijóo de intentar competir con Ayuso, a ver quién la dice más estrambótica, que tiene todas las de perder una vez más. Toni, la estrategia política, pedir la cabeza de Puente, pedir incluso la cabeza de Sánchez, decir sobran datos, la estrategia política se sostiene, esto casa. Es difícil, Javier, sobre todo porque fíjate que quien está marcando el ritmo, quien clásicamente en un partido marca el tono y marca el ritmo, es quien lidera. ¿Y quién lo está haciendo ahora en el PP?
Ayuso, clarísimamente. Feijóo intenta decir cosas incluso para no perder papel. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho algo clásico que en los partidos no se debe hacer nunca con un líder, que es contraprogramarlo. Tú tenías, sí, de acuerdo, un desayuno informativo, sabías que tu presidente iba a los medios de comunicación, lo que no tenías es que marcar el ritmo, la pauta, decir la más gorda posible para opacar, eclipsar a tu líder, que es algo que ya pasa clásicamente. Por tanto, yo creo que primero se tienen que aclarar internamente sobre quién lidera para que luego puedan aclarar qué tipo de discurso pues eso, proyectan a la opinión pública. Yo creo que Ayuso normalmente va de órdago a la mayor, pero no sabemos si a quien está al frente de ella es Pedro Sánchez, que la mayor parte del tiempo sí, parece que simplemente busca esa pieza, pero en muchos casos parece que sea el propio Feijóo. El gobierno dice hoy hay al menos 3 bulos que están sirviendo para pedir esa dimisión de Óscar Puente. Primero, dice el gobierno, se ha hecho la renovación íntegra de la vía desde Madrid hasta Córdoba. 700 millones se han gastado, pese a que se ha publicado que las vías eran de 1989. El Ejecutivo dice esto es un bulo como una catedral y dice... Todo el trazado se renueva, pero los trozos de metal de 1989, que pasadas las pruebas todavía están bien, no se retiran. Obviamente no se retira todo el kilometraje, se cambian las vías que están desgastadas. Así que el gobierno presenta esto, esas cifras y estos datos de, primero, renovación. Primer bulo, sí se ha renovado, dice el gobierno, toda la parte y todo el trazado. Segundo, se dice además que esto no había pasado inspecciones y que descarrila en la vía vieja. Lo cierto es que estas son las imágenes, el descarrilamiento ocurre no en esa vía, no en la de 1989, sino en la actual. Y lo que dice el gobierno es, segundo bulo, sí se han pasado todas las inspecciones y no es la vía vieja la que ha fallado, es esto, lo que tenemos ahora mismo, la soldadura. Tercer bulo, el intento de decir que esto no existe. Esto es lo que dice el diputado del Partido Popular, Ignacio Catalá, que el hecho de que esas vías lleven la marca de Ensidesa es la prueba del 9 de que fueron construidas en 1989 y que Ensidesa no existe desde los años 90. Es cierto que Ensidesa se extingue en los años 90 porque se fusiona con Altos Hornos, que se fusiona con Arcelor, que se fusiona con ArcelorMittal, pero en ArcelorMittal hoy sigue fabricando esto y sigue teniendo este sello, Ensidesa, en sus piezas. Así que el gobierno dice, hay 3 bulos al menos que están llenando de desinformación ahora mismo el debate político. Esto merece una explicación detallada, ¿no? Sobre todo por los bulos. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta. El punto de ruptura no se produce en la vía anterior, se produce en el carril nuevo. Ahí es donde rompe. Es verdad que rompe junto a la soldadura. Todo este es el debate ahora mismo envenenado y todo este un debate cada vez más elevado en tono de pedir la cabeza de Puente a pedir la cabeza de Sánchez. Los distintos impulsos de un Partido Popular que Ayuso dice es solo uno, pero que deja esta cuestión, si es ella la que está tirando de peticiones de responsabilidad. Segunda novedad, atención a esto. El Partido Popular anuncia que va a votar contra la revalorización de las pensiones. El argumento es que forman parte de un decreto ómnibus y que, por tanto, como tienen un contenedor que afecta a otras cosas, van a votar en contra. Pero la traducción práctica es que la subida de las pensiones, Marta Ita, está en jaque ahora mismo. El PP va a votar contra la subida de las pensiones. Pues eso es, Javier, es la última hora que tenemos porque acabamos de conocer esa posición del Partido Popular en el Pleno del Congreso de los Diputados de mañana. Anuncian que van a votar en contra por esa misma razón, porque se engloban en un decreto ómnibus diferentes iniciativas. Ya avisaron de que esa iba a ser su posición y finalmente la van a cumplir. Lo ha dicho aquí su vicesecretario económico, Juan Bravo, en rueda de prensa en Génova. Esta mañana también Feijóo decía que se está utilizando a los pensionistas y ese es el argumento que da para
votar en contra de la revalorización de las pensiones. Tony Aira, ¿y esto? Bueno, yo creo que a Feijóo le cuesta quitarse encima la revalorización de las pensiones, porque recordad que fue uno de los momentos más de fiasco que se recuerda en una campaña electoral, cuando precisamente en esta casa, y a preguntas de Silvia Inchaurrondo, tuvo que desdecirse sobre que ellos habían revalorizado las pensiones. Pregunta, repregunta, no es correcto, y finalmente parece que ahora sí va a votar en contra de una revalorización de las pensiones. Pueden ellos decir que sí, que el gobierno aprovecha las leyes ómnibus, como ha hecho, por cierto, el PP y la mayor parte de gobiernos, para meter ahí un montón de cosas. Pero claro, explícale a los pensionistas que tú en este momento votas en contra de la revalorización de las pensiones. Seguramente en la próxima campaña electoral Feijóo no podrá decir ya en absoluto que ellos están por esa revalorización. Tony Aira, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, Javier, una abrazada. Pido lectura aquí. ¿Esto qué es? El Partido Popular dice va a votar en contra, y entiendo la technicality, ¿eh? Esto va dentro de un ómnibus, pero os pido la lectura política. Esto es un suicidio político, decirles a los pensionistas no a su subida de pensiones. Bueno, ya se hizo. Esto es un déjà vu, efectivamente, que es lo que voy a decir. Esto es un déjà vu, ya en su momento pasó, y luego rectificó el Partido Popular, dijo, no, vamos a votar en contra, por lo mismo, por el decreto ómnibus, luego rectificó. Es decir, esto para empezar es un déjà vu, y ya el PP ya se dio un tiro, como se dice coloquialmente, en el pie, ya en su momento, y ahora parece que vuelve a repetir el asunto. En todo caso, está muy mal que se junten cuestiones tan dispares en decretos ómnibus, y esto me refiero al gobierno, está muy mal que lo haga el gobierno, una vez más, pero yo creo que aquí en este caso es el mal menorismo. Es decir, lo que no puede ser es que se quede sin revalorizar las pensiones por culpa, en este caso, del Partido Popular, o sea, y de un Junts que tampoco todavía ha aclarado su posición. Tú dices es responsabilidad del gobierno esto, enmarcado, el cómo se ha hecho, justifica al Partido Popular votando en contra. Pero yo creo que el PP, yo creo que el PP tendría que votar a favor. Es el mal menorismo en este caso, en fin, que critiquen al gobierno, y lo veo bien, que lo critiquen por el decreto ómnibus, pero hombre, las pensiones no se pueden quedar sin revalorizar, eso está claro. Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema de técnica parlamentaria de fondo, que son los decretos ómnibus que se llevan aprobando así desde hace muchísimo tiempo, y que realmente lo mejor sería que fuesen más escrupulosos, gobierne quien gobierne, en este tipo de decretos, y que no se hicieran. Totalmente. Ahora, esto es el día a día en muchas decisiones, que no todo es 100% blanco o negro. De ese decreto, lo absolutamente fundamental son las pensiones, y por lo tanto lo lógico, teniendo en cuenta a las millones de personas que afectan y lo que está en juego, es que el PP votase a favor, o eso fuese lo que más pesase a la hora de decir su voto. Pero y no lo hace así. La técnica parlamentaria nos puede importar a nosotros y a los políticos. A los señores, a los abuelos, a las abuelas, a la tercera edad en este país, le importa que les suben las pensiones y que sus pensiones mejoren cada año, si puede ser. Y hoy el PP está votando en contra de que todas las personas mayores que nos están viendo lleguen mejor a fin de mes. Breves aquí, Marisol, que nos mueven antes. Acabo muy rápido. Yo creo que además esto es un cambio, ¿no? Yo creo que ellos habían hecho una reflexión sobre qué hacer, y hay elecciones el 8 de febrero en Aragón, no era la posición mayoritaria votar en contra de las pensiones, y creo que obedece más a lo que ha pasado ahora con el accidente. Bueno, pero esta es la posición que se queda. Los pensionistas seguramente este mes o el próximo lleguen peor a fin de mes por culpa del Partido Popular, y yo creo que esto es lo que realmente le interesa a la gente mayor, no la technicalitis parlamentaria. Bueno, lo que tenemos... Mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, dejando a un lado la confrontación estéril política que nos desvía del objetivo principal. Losada, hemos visto esto y hemos visto a Puente diciendo, oiga, que caiga el que tenga que caer, incluso yo mismo. Bueno, es que esa es la lógica de este tipo de accidentes, de terribles accidentes. Primero hay que saber lo que ha pasado. Y no se puede saber lo que ha pasado con una fotografía de una vía. O sea, si algo hemos aprendido de los expertos estos días, yo no lo soy y no voy a hablar como si fuera un experto, es que necesitamos pruebas de laboratorio, necesitamos testar los materiales, necesitamos que expertos analicen lo que ha sucedido ahí, testen los materiales, las resistencias, necesitamos tiempo para saber lo que ha pasado. Y cuando sepamos lo que ha pasado, será el momento de exigir todas las responsabilidades que haga falta, por supuesto, solo faltaría. Y el papel de la oposición es exigir esas responsabilidades, pero hay que saber exigir responsabilidades, tratar de
empatar a incompetencia con el gobierno central, me parece una estrategia desastrosa por parte del Partido Popular. Pedir ayer la dimisión por opacidad y hoy pedir la dimisión porque se están dando demasiada información solo te revela la prisa que tiene el Partido Popular por convertir esta tragedia en un elemento más de desgaste al gobierno. Dejemos que trabajen los expertos, dejemos que tengamos los datos y que tengamos la información, mantengamos todos un poco de calma y si mañana hay que pedir la dimisión de Óscar Puente, se pedirá. Y si mañana hay que pedir responsabilidades a este gobierno con la información y con los datos encima de la mano, se pedirá. Lo que no tiene ningún sentido es esta carrera interna que parece haberse establecido en el Partido Popular tratando de competir. Primero competían por ver quién era más responsable durante los 3 primeros días que marcaba el paso el presidente andaluz, Moreno Bonilla. Ahora parecen por competir por ver quién pide antes y por la razón más original la dimisión de Óscar Puente. Eso es un problema del PP, Javier. No es un problema nuestro, ni por supuesto de las víctimas, ni de la gente que toma los trenes todos los días. Que lo que necesitan es un debate adulto, un gobierno adulto y una oposición adulta. Hoy el propio Óscar Puente ha dicho, oiga, si yo me tengo que ir, me voy. Pero efectivamente, como dice Losada, sin prisas, decía Puente esto. Quiero saber qué es lo que ha pasado, porque mi responsabilidad está intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. Y eso es lo único que me importa. Si alguien ha cometido alguna irregularidad, que pague por ello. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser. Es una locura política esta, es decir, vamos a tener primero las conclusiones, luego las dimisiones. Bueno, primero, yo escuchando a Ayuso, si fuera el rey de España tendría miedo ya, porque ya está apuntando a Sánchez, ya quien le queda es el rey de España, Felipe VI, escuchando a Ayuso ya, porque hoy pidió la dimisión de Sánchez, hombre. Yo creo, en fin, después de esta broma, yo creo que hay que tener un poco, digamos, de cuidado en el Partido Popular a quien se pide responsabilidades porque todo le puede volver en contra. Creo que hay que ir paso a paso, poco a poco, y se irán viendo quién tiene las responsabilidades. También digo una cosa, Óscar Puente, el ministro de Transportes, además de explicar y de dar datos que está muy bien, tiene que hacer un poco también de autocrítica, me refiero. Y yo no me refiero al tema de Adamuz, sino incluso también al tema de Rodalies en Cataluña. Me refiero que eso tampoco está todo tan bien, o sea, que haga también un poco de autocrítica y además de datos, también autocrítica. Bueno, a ver, la dimisión puede ser por 2 motivos. Uno, por lo que ha ocurrido en el pasado, es decir, que no se hubiese hecho la soldadura siguiendo los protocolos, que no se hubiesen revisado las vías, que hay algún tipo de negligencia o mala actuación por lo ocurrido en el pasado. Eso es lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que está sometido a investigación y esa investigación está empezando. Hay un segundo motivo para asumir responsabilidades en general, que es por la gestión una vez que se produce la catástrofe. En Valencia, obviamente, Mazón no fue culpable de que hubiese una dana. Mazón y su gobierno tuvo que dimitir por la gestión una vez que se produce la catástrofe. Aquí, yo creo que en esta segunda parte, de momento, no hay razón para pedir la dimisión de Puente, sino todo lo contrario. Y eso nos lleva a la comparación de gestiones. A ver, yo creo que hay 3 elementos claves. Uno es la transparencia. Otro, ¿en qué medida hablas con las víctimas o no y las pones en el centro? Y otro, efectivamente, si facilitas información correcta o mientes descaradamente, como ocurrió con la dana en Valencia, por poner solo el ejemplo más llamativo de los últimos tiempos, o como las residencias, que hoy también son noticia de la Comunidad de Madrid, donde insultas a las víctimas y das datos falsos desde el minuto 1. Esos son los 3 elementos sobre la gestión. De la gestión desde en estos 8 días, ¿hay motivos para pedir la dimisión de Puente? En mi opinión, no, salvo que se demuestre que ha mentido sobre el pasado. Eso es lo que está sometido a investigación y cuando lo sepamos, sabremos si el responsable es él, alguien de Adif u otras personas. Losada, ¿cómo acaba esto? Tú que eres nuestro feijólogo de cabecera, tú dices, yo he tenido a Feijóo años y años. ¿Qué viene? ¿La petición de dimisión de Sánchez mañana? Bueno, yo creo que primero va a intentar quemar lo más posible a Óscar Puente, porque además es donde se están concentrando las responsabilidades y donde es él el que está asumiendo en primera línea la defensa de lo que de lo que se hizo y de lo que se está haciendo. Ahora, no te quepa la menor duda, si algo hemos aprendido de la estrategia del Partido Popular, primero con Pablo Casado y después con Alberto Núñez, es que todo acaba siempre en Pedro Sánchez, Javier, todo. Todo acaba siempre en Pedro Sánchez. Da igual el tema que elijas, da igual el asunto que elijas, da igual el tema de responsabilidad, da igual si sucede en España o fuera de España, todo acaba siempre en Pedro Sánchez. Así que en este caso el pronóstico que me pones y que me pides es muy fácil. Acabará siendo responsabilidad de Pedro Sánchez. No te quepa la menor.
Antón Losada, cuídate, un abrazo fuerte. Buenos días. Por cierto, tengo que corregir a unos compañeros. Dice que tenga cuidado Felipe VI porque puede pedir a Ayuso su dimisión. Bueno, antes de Felipe VI va Javier Ruiz. Thank you.